Seguís escuchando Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org, cuando van a ser las 2 de la tarde del miércoles 7 de diciembre, y vamos a entrar con la segunda parte y final del programa de hoy, con la lectura de un extracto de Las aventuras de la mercancía de Ansel Yape, concretamente un intento de explicación de la historia de la sociedad mercantil en base a la crítica del valor que desarrollan Yape y compañía, cuyo esbozo en líneas generales ya pudimos contemplarlo en una edición anterior de la mano del propio autor en el programa número 63 de mayo de 2015. Las aventuras de la mercancía es un texto de 2003 que pretendía ser una aproximación clara o sencilla a la crítica del valor de esta peña, a las categorías del propio valor, trabajo abstracto, sujeto automático, fetichismo de la mercancía, etcétera, que si bien su empeño didáctico no deja de estar exento de complejidad, este libro, por lo menos para mí, y lo ha publicado este año en castellano la editorial Pepitas de Calabaza. Tal vez podamos decir en otro momento alguna cosa más con respecto a Yape, la crítica del valor, la lucha de clases, etcétera, pero en fin, por el momento vamos a leer ese intento de aproximación a la génesis e historia del capital y con ello nos despediremos. La historia real de la sociedad mercantil, la antigüedad. Cuanto más retrocedemos, más difícil es distinguir el núcleo conceptual en la forma fenoménica. No es cosa sencilla, por ejemplo, reconocer en las formas embrionarias del capital y del trabajo asalariado que existían en el siglo XV, o en la antigüedad, las formas puras que no se han desarrollado sino mucho más tarde. Tal es el sentido de la observación de Marx, según la cual la anatomía del hombre es una clave para la anatomía del mono. Esta afirmación no implica una teología universal, sino que significa tan solo que la estructura conceptual básica del capitalismo debe producir ciertos resultados en cuanto se han añadido los elementos históricos empíricos necesarios. El nacimiento del capitalismo no es, pues, inevitable en un sentido determinista, pero una vez que existe, su dinámica interior está sujeta cada vez más a una tendencia lineal, mucho más que en el caso de las sociedades precedentes. La acumulación primitiva del capital, y en consecuencia la separación de los productores inmediatos de sus medios de producción, no pudo producir el capitalismo más que cuando ya estaba presente la estructura conceptual correspondiente, dentro de la cual se integró dicho proceso. No se trata aquí de una hipótesis auxiliar a posteriori que serviría para explicar la evolución histórica efectiva. La forma mercancía y la forma dinero ya existían. El dinero, su tercera determinación, el dinero en cuanto dinero, exige su autocrecimiento. Esperaba tan solo aquello que iba a traducir su potencialidad en acto. En el concepto de valor está incluida su evolución, pero no el hecho de saber dónde, cuándo y si ésta debe encontrar las condiciones que la hagan realidad. Muchos acontecimientos decisivos para el nacimiento del capitalismo, por ejemplo, la invención de máquinas que aumentaban la productividad o la expropiación de capas enteras de la población, ya habían tenido lugar en otras ocasiones a lo largo de la historia, pero no tuvieron las mismas consecuencias porque se desarrollaron en un marco que no era todavía la forma capitalista. En tales sociedades, economizar tiempo de trabajo por medio de máquinas se antojaba un alivio inútil de la fatiga de los esclavos, como en el caso de la antigüedad, o bien una amenaza para la cohesión social, como la sociedad feudal. Faltaba la idea de la acumulación a través del crecimiento de las fuerzas productivas. Faltaba, en general, cualquier idea de un progreso o de una acumulación lineal. Allí donde la autorreproducción es el objetivo de los individuos, las clases y las sociedades, predomina una concepción cíclica de la vida y de la sociedad, su abandono está estrechamente ligado a la difusión de la mercancía, que no aspira más que a su propio autocrecimiento. Dicho de otro modo, es solo en Europa a partir del fin de la Edad Media donde el capitalismo comienza a coincidir con su propio concepto. Este concepto ya existía mucho antes, no bajo la forma de un arquetipo platónico, sino en cuanto a valor, el cual es mucho más antiguo que el capital. El valor precapitalista no era autorreflexivo y constituía solamente una mediación entre los valores de uso. De tal modo no podía constituir una relación de reproducción social. El valor no se convierte en capital más que cuando se transforma en una relación autorreflexiva, tautológica, de forma que la contradicción inherente a toda producción de mercancías se transforma en una contradicción en proceso, dinámica. Durante largos siglos, la mercancía se mantuvo como un fenómeno especializado,
limitado a la circulación, un intercambio ocasional de productos obtenidos casi siempre mediante la apropiación directa, esclavitud, servidumbre. Solo donde el trabajo asalariado libre se encuentra frente al capital, la mercancía penetra en la producción y a continuación en la sociedad entera, y al mismo tiempo el valor deja de ser una mera categoría analítica para transformarse en categoría histórica. Una producción de mercancías a gran escala sin capital no ha existido jamás, y solo allí donde predominan el capital y el trabajo asalariado alcanza su pleno desarrollo la forma celular, la mercancía. A pesar de esto, el valor y la mercancía no son simples presupuestos, en el sentido en el que podemos llamar presupuesto de la producción capitalista al hecho de que hay productos o, más específicamente, de que hay sobreproducción, o bien que hay un grupo social que se apropia de esa sobreproducción. Los presupuestos de este tipo son condiciones necesarias pero no suficientes de la producción capitalista de la plusvalía. Esta no deriva inevitablemente de aquellos. El valor, por el contrario, lleva inevitablemente a la plusvalía en cuanto se producen las condiciones históricas necesarias. ¿Cuáles serán esas condiciones necesarias? Es momento de decir algunas palabras, extremadamente breves, sobre la historia real de la sociedad mercantil. La instauración del capitalismo no es fruto de la providencia, ni forma parte de una supuesta dialéctica de la historia entera que conduciría con una necesidad férrea del comunismo primitivo al retorno del comunismo a través del desvío de las diferentes sociedades de clases. El capitalismo debe ser considerado más bien como una especie de incidente histórico, como una excepción absoluta en el conjunto de las sociedades humanas. En ningún caso ha sido introducido deliberadamente por las poblaciones deseosas de progreso. Es imposible datar el nacimiento de la mercancía. Una producción especializada, destinada al intercambio, existe ya de manera excepcional en ciertas sociedades prehistóricas. Una amplia actividad comercial floreció en las primeras grandes civilizaciones, Oriente Próximo, Egipto, China, y en ellas se utilizaban formas de dinero, oro, ganado o conchas como mediación entre las mercancías. En las ciudades también podían encontrarse artesanos que producían directamente para la exportación, entre comillas. Pero todo esto no era más que un trueque más sofisticado dentro de una sociedad esencialmente agrícola, basada en el trabajo servil y organizada por un estado despótico. Los precios de las mercancías no dependían de su valor trabajo, sino de su escasez y de la dificultad para hacerlas llegar a su destino. En tal situación no se puede hablar ni de mercados ni de competencia. Un gran cambio se produjo con la aparición de la primera moneda acuñada. Este acontecimiento tan fundamental puede datarse y localizarse con bastante precisión. Tuvo lugar en torno a 630 a.C. en las ciudades griegas de Jonia, en Asia Menor. Con la moneda acuñada se hizo posible el paso a lo que Marx llama la tercera determinación del dinero. Esta se alcanza cuando la separación entre la venta y la compra permite acumular dinero y hacer de esta acumulación el verdadero objetivo de las operaciones comerciales, porque es de esto de lo que se trataba aquí. Bajo esta forma, el dinero dio un gran impulso al intercambio de mercancías y se convirtió en un elemento característico de la cultura urbana mediterránea que debía durar alrededor de un milenio. Algunas ciudades como Atenas llegaron a vivir esencialmente del comercio y del artesanado, importando de países lejanos los productos agrícolas que ya no conseguían producir en cantidades suficientes en sus limitados territorios. Pero no hay que sobreestimar el fenómeno. Los circuitos mercantiles y las personas que vivían de ellos eran pequeñas islas en una sociedad que seguía basándose en la autosuficiencia local y en la economía de subsistencia. El volumen de los intercambios seguía siendo escaso. Además, la plusvalía no se formaba más que al nivel de la circulación, es decir, en el comercio y la usura. Ninguna revolución en el modo de producción se produjo durante toda la antigüedad. Salvo raras excepciones, los esclavos no eran empleados en una producción de masas. La circulación transformaba, pues, en mercancías productos salidos de modos de producción no basados en la mercancía, pequeños productores independientes o esclavitud, pero no tenía repercusiones en la esfera de la producción. Se trataba de un intercambio de mercancías, no de una producción de mercancías. El capital existía en estado latente, porque el dinero, cuando alcanza su tercera determinación, ya está listo para ser empleado como capital, pero faltaba la fuerza de trabajo libre, lista para someterse al salario. El capital se mantenía, en consecuencia, en el estado de capital comercial y usurario, y la acumulación del dinero se agotaba esencialmente en el atesoramiento. Vemos, por otro lado, que no son las innovaciones técnicas las que desencadenan las olas de la evolución económica. Inventos tales como la máquina de vapor o el reloj ya eran conocidos en la antigüedad, pero no dieron lugar a una verdadera aplicación práctica. La moneda suscitó la mayor desconfianza cuando apareció en Grecia. Por primera vez se hacía sentir el carácter ilimitado del dinero, que confería un poder desmesurado a quienes lograban acumularlo. Era el acta de nacimiento del sujeto burgués, que existe no como miembro de una comunidad que le hace vivir, sino como máscara del valor, y que en nombre de la acumulación trata a dicha comunidad y a sus miembros, y a todo el metabolismo con la naturaleza, como un objeto exterior y abstracto, utilizable para los fines de la valorización. Los campesinos, endeudados, se veían reducidos a la miseria y las viejas comunidades patriarcales implosionaban.
El dinero era considerado entonces una fuerza demoníaca capaz de destruir las existencias humanas, las costumbres antiguas y la religión, en una palabra, una locura. Puede encontrarse un eco del anterior en los famosos versos de la Antígona de Sófocles. No ha habido entre los hombres algo más pernicioso que el dinero. Devasta las ciudades, destierra a los hombres de sus casas, los comercia y pervierte sus buenos sentimientos, disponiéndolos para todo hecho punible. Él enseñó a los hombres a valerse de todos los medios, a ingeniárseles para cometer toda clase de impiedad. Un simple metal se había vuelto más poderoso que los hombres y sus tradiciones. El primer caso bien conocido de esta aparición de la mano invisible se produjo en el Ática a comienzos del siglo VI a.C. La explotación del olivo se hizo más provechosa que la del trigo, y su cultivo se expandió, poniendo en peligro la existencia de los pequeños campesinos. Ahora el metabolismo con la naturaleza dependía visiblemente de su metamorfosis formal en valor. Sin embargo, ninguna institución comunitaria había tomado esta decisión. Se presentaba como el resultado de la preponderancia del dinero, ganado con la explotación del aceite sobre la producción autárquica que producía mucho menos valor. Como es sabido, la grave tensión social que se derivó de aquí condujo a Atenas a un compromiso de clases introducido por Solón, que permitió a la ciudad progresar por el camino del valor y convertirse en el ejemplo más completo de una sociedad basada en la mercancía antes del Renacimiento, dentro de los límites que hemos señalado y en una ciudad, no hay que olvidarlo, de alrededor de 50.000 habitantes. Pero ni siquiera la sociedad ateniense estaba fundada en el individuo atomizado, ligado a los demás ciudadanos solo por el dinero. Seguía siendo una forma de comunidad en la que, como decía Rousseau, la relación entre los individuos y la comunidad era semejante a la relación entre los dedos y la mano. En Esparta, por el contrario, se había decidido defender la comunidad limitando el dinero a su función de medio de circulación, que era aceptada, e impidiendo su transformación en un fin en sí mismo. A los particulares les estaba prohibido poseer oro. Como medio de circulación, los espartanos utilizaban barras de hierro. Debido a su escaso valor, se necesitaban grandes cantidades para representar una suma modesta, lo que hacía difícil su acumulación. Aunque el desarrollo económico del valor durante la antigüedad siguió siendo débil, las formas de conciencia correspondientes alcanzaron sin embargo un gran impulso, hasta el punto de adoptar en ciertos casos, y sobre todo en la filosofía, formulaciones que siguen siendo válidas aún en nuestros días. Conceptos como forma, sustancia, accidente, materia, concepto, universal y particular están ligados al desarrollo y a la difusión de la forma mercancía. Parece haber un vínculo entre los comienzos del pensamiento filosófico europeo, que elaboró las primeras ideas universales, y la aparición de la moneda. Estos dos fenómenos tuvieron lugar al mismo tiempo y en el mismo lugar, la Jonia de finales del siglo VII a.C. Dicha época se caracteriza igualmente por un gran auge del comercio, la aparición de la tiranía como forma de política distinta del viejo dominio aristocrático, la difusión de la escritura y por otros elementos de racionalización, como la introducción de pesos y medidas estandarizados. La moneda representaba la misma abstracción con respecto a la actividad social que el concepto con respecto al pensamiento. La misma concepción de un sujeto individual que se mantiene idéntico a sí mismo frente a un mundo exterior que cambia y sobre el cual el sujeto puede actuar, se abre camino con la existencia del valor. En él, el individuo experimenta una sustancia no empírica que se mantiene idéntica pasando por diversas manifestaciones o encarnaciones. Con el dinero, esta abstracción se vuelve real en la vida de todos los días. La disolución de las antiguas comunidades producida por el dinero generó, por primera vez en la historia mundial, al individuo que se concibe a sí mismo como diferente de la comunidad y cuyas acciones no están totalmente dictadas por la tradición. El individualismo de Atenas y el colectivismo de Esparta se correspondían, pues, con los dos papeles diferentes que en ellas desempeñaba el dinero. Finalmente, con la circulación de las mercancías, en la que formalmente los participantes deben reconocerse entre sí como libres e iguales, nacen también el derecho igualitario y la democracia. La ciencia pura, muy desarrollada ya entre los griegos, es una forma que hace abstracción de todo contenido, exactamente igual que el valor. La geometría egipcia, por ejemplo, siguió siendo, a pesar de su alto nivel, una aplicación de reglas empíricas a un caso concreto, una suerte de agrimensura. La matemática griega, por el contrario, formuló reglas abstractas y universales, enunció el teorema de Pitágoras, que los egipcios utilizaban sin haberlo teorizado jamás. Además de promover la elaboración de las categorías universales y abstractas, el pensamiento filosófico griego formuló al mismo tiempo la resistencia contra el mundo al revés, que dichas categorías expresaban. Platón, por un lado, elaboró el concepto, que es el equivalente general en el reino del pensamiento. Por el otro, concibió la utopía de una comunidad arcaica en la cual, como en Esparta, el dinero no debía servir más que para hacer circular las mercancías, que, con todo, están previstas en su ciudad ideal, sin convertirse jamás en una finalidad en sí mismo. Aristóteles, por su parte, señaló con gran precisión la diferencia entre la riqueza natural, destinada a satisfacer las necesidades de la casa, y la crematística, la adquisición ilimitada e irracional de dinero. Estas comparaciones históricas muestran, en relación con categorías tales como la identidad personal, el sujeto opuesto al mundo objetivo y el par cualidad-cantidad,
que no es necesario aceptarlas como datos ontológicos antropológicos, a la manera de Kant, ni explicar su génesis como un simple dato de la experiencia, a la manera de Hume. Es preciso reconocer, por el contrario, que dichas categorías están ligadas a una sociedad determinada, dentro de la cual en efecto poseen una validez objetiva. Esta aparición históricamente simultánea del valor abstracto en los ámbitos de la reproducción material, el pensamiento, la mentalidad, la política, etc., basta por otro lado para refutar toda distinción ontologizada entre una base económica y una superestructura cultural derivada. La historia real de la sociedad mercantil, la época moderna. Como es sabido, el desarrollo de la mercancía y del dinero sufrió un declive al final de la antigüedad que habría de durar alrededor de 1000 años y provocar un retorno a las economías locales de subsistencia que prescindía casi por completo del dinero. Sin embargo, fue en este periodo, y sobre todo a partir del siglo XIII, cuando se establecieron los cimientos de ese acontecimiento único en la historia de la humanidad que fue el nacimiento del capitalismo. Fue en primer lugar en los monasterios, donde poco a poco se crearon algunos de sus presupuestos indispensables. En la vida monástica, el trabajo era un deber cristiano, que había de ejecutarse voluntariamente como expiación de los pecados y mortificación de la carne. Ya no era, como la moral precristiana, un mal necesario para alcanzar un fin y que uno delega en otros si ello es posible. Por primera vez se atribuía al trabajo un significado moral, y precisamente como sufrimiento. El trabajo iba acompañado en los monasterios de una organización regular del tiempo. Esta formaba parte de ese fenómeno más vasto que era la introducción del tiempo abstracto, visible también en la invención y la difusión de los relojes. Según Moise Poston, podemos distinguir entre el tiempo concreto y el tiempo abstracto. El tiempo concreto es una variable dependiente que existe en función de los acontecimientos concretos y que puede tener determinaciones cualitativas, el buen tiempo y el mal tiempo, el tiempo sagrado y el tiempo profano. El tiempo abstracto es una variable independiente, un marco en el que tienen lugar los acontecimientos y que no conoce más que determinaciones cuantitativas. Solo en la Europa occidental, a partir del siglo XIV, llegó a desarrollarse el tiempo abstracto. Desde ese momento ya nada tenía su propio tiempo, porque todo tenía el tiempo del capital. El trabajo acababa de ser separado de las demás actividades en el espacio y en el tiempo. Estos fenómenos se produjeron en primer lugar en las primeras regiones en las que se recurrió de forma masiva al trabajo asalariado, sobre todo Flandes y la Italia del Norte durante el siglo XIV. Allí se introdujeron innovaciones tan características como la iluminación de los lugares de trabajo, que permitía trabajar fuera de las horas de sol, una primera anticipación del trastorno de todos los modos de vida que ha implicado el trabajo abstracto. Pero a pesar de todo esto, es probable que la mercancía y el dinero no habrían progresado sino muy lentamente hacia el capitalismo. Se necesitaba un verdadero Big Bang de la modernidad, la introducción de las armas de fuego. No es una fuerza productiva, sino una fuerza destructiva la que generó el capitalismo, como observó Kurz. Tras la difusión de las armas de fuego, el vasallo feudal o el burgués de la ciudad ya no podían hacer la guerra con sus propias armas. Ahora los estados territoriales nacientes rivalizaban en la adquisición de las armas de fuego, sobre todo los cañones, así como la construcción de fortalezas cada vez más sofisticadas. Las unas y las otras debían pagarse con dinero, lo mismo que los soldados profesionales, los mercenarios, en manos de los cuales pronto estuvo la dirección de la guerra. Los soldados, como ya indica su nombre, constituían el primer ejemplo de profesionales que vivían enteramente de su paga y por su paga, y que eran indiferentes al contenido de su trabajo. No luchaban por su soberano o por su ciudad, sino por su salario. Pronto las viejas contribuciones y los diezmos feudales no fueron suficientes para los estados. Estos recaudaban cada vez más impuestos en dinero, cuya suma, a diferencia de las contribuciones en especie, no tenían un límite natural. Los campesinos y los artesanos tuvieron que acostumbrarse a producir directamente con vistas a un rendimiento monetario, y en consecuencia para mercados anónimos. La moneda empezaba así, mucho más que durante la antigüedad, a penetrar profundamente en la sociedad y a disolver la agricultura local. Sin duda, no por una elección de los productores, sino por la sed insaciable de dinero provocada en los estados por la competencia militar, a la cual no podían sustraerse. Muy pronto la economía monetaria dejó de limitarse a imponer pesados costes en dinero a la economía tradicional. Los primeros empresarios capitalistas, pero sobre todo los propios estados, se pusieron a organizar las manufacturas y las plantaciones, en las colonias.
fueron los primeros lugares que produjeron para los mercados anónimos en el mundo entero. Al comienzo, dichas empresas funcionaban casi siempre con trabajo forzado porque era imposible encontrar suficientes trabajadores libres dispuestos a someterse al salario. De ahí que el trabajo moderno naciera en los asilos de locos y en las prisiones de los siglos XVII y XVIII. Mientras que un fin concreto, por malo que sea, se anula una vez alcanzado, aquí se trataba por primera vez de la transformación continua y limitada de dinero en más dinero. No solo fueron los gastos militares los que se multiplicaron, sino toda la parte del producto social extraída por el Estado, la que aumentó enormemente al comienzo de la modernización. Para la gran masa de la población, esto no significaba más que miseria. Diferentes estudios han demostrado que la riqueza real de un artesano, medida en la cantidad de grano a su disposición, se hallaba en su apogeo en el siglo XV. Las condiciones de vida se degradaron rápidamente con la difusión del modo de producción capitalista, para caer hasta su punto más bajo en el siglo XVII. Entonces los obreros debían trabajar hasta 100 veces más que 2 siglos antes para obtener la misma cantidad de grano. Fueron precisos 400 años de capitalismo para volver, a finales del siglo XIX, al nivel de vida medieval. Es bien sabido, basta con leer el capítulo del Capital sobre la supuesta acumulación primitiva, confirmado por numerosos estudios, en medio de qué horrores y de qué violencias nacieron la modernidad capitalista y su presupuesto, la existencia de una clase de trabajadores libres. Estos eran antiguos pequeños productores a los que se había expulsado de sus tierras y privado de sus viejos derechos a la caza, a la pesca y a la recogida de leña para forzarlos a vender lo único que entonces les quedaba, su fuerza de trabajo. Aquí conviene subrayar de inmediato 3 aspectos. En primer lugar, vemos que el capitalismo no fue la consecuencia de un crecimiento pacífico de los mercados, aceptado por todo el mundo porque aportaba bienestar. La violencia estatal ha sido siempre un elemento constitutivo en la creación de las condiciones necesarias para la acción de la mano invisible. En segundo lugar, el segundo comienzo de la sociedad mercantil vino acompañado, como el primero en la antigüedad, de una revolución en las formas de conciencia. La génesis de la ciencia moderna y de la concepción cuantitativa de la naturaleza en el siglo XVII estuvo estrechamente ligada a la irrupción del valor abstracto en los intercambios materiales y del tiempo abstracto en la vida social, sin que podamos establecer una relación de causa-efecto entre estos fenómenos. Eran, en efecto, articulaciones de la misma forma social total, in statu nascendi. La misma cantidad sin calidad que se imponía en el dinero se imponía también en la concepción galileana de la naturaleza. Así como la lógica del valor reduce todo objeto a una cantidad de valor, así también, a partir de Galileo, toda cualidad natural se disuelve en su simple extensión espacial. Con la física de Newton se suponía que una sola fuerza, la gravitación, regía todo el universo. Del mismo modo, el mundo comenzaba a unificarse bajo el gobierno de una sola fuerza, el valor. Finalmente es preciso señalar que a partir del Renacimiento casi todo el pensamiento cantó de manera incondicional las alabanzas del trabajo y de la transformación del mundo a través del trabajo, así como de las virtudes necesarias para tal objetivo. El largo periodo situado entre la aparición de la forma capitalista al final de la Edad Media y el despegue del capitalismo industrial a finales del siglo XVIII no solo asistió a la expropiación de los productores directos, sino también a un gigantesco esfuerzo con vistas a disciplinar el material humano y obligarlo a interiorizar las exigencias del trabajo, que consiguió triunfar sobre resistencias de todo género. Aunque la literatura ha dejado algunos testimonios de dichas resistencias, los pensadores y los filósofos casi al unísono predicaron a los hombres como un deber moral la adaptación a la hermosa máquina, como la llamó el filósofo utilitarista inglés Jeremy Bentham. Hobbes, Rousseau, que escribía «Todo ciudadano ocioso es un bribón», y Kant eran, a pesar de todas sus diferencias, los pensadores de un nuevo tipo de sumisión, ya no a un señor de carne y hueso ni a un dios, sino a un nuevo fetiche de mecanismo impersonal bajo el aspecto de la razón, la voluntad general, el progreso y el Estado. La razón de la Ilustración era igualmente una transfiguración del irracionalismo de la valorización, y si el marxismo se ha mantenido a pesar de todo como un disidente del liberalismo, es sobre todo a causa de su glorificación del trabajo. En lo que concierne a la historia del capitalismo industrial, es preciso que nos limitemos también a abordar rápidamente algunos puntos a menudo descuidados.
Nacido en Inglaterra, el capitalismo industrial en su forma pura condujo rápidamente a una auténtica destrucción de la sociedad. Ver los estudios de Polanyi, que se citan en el próximo capítulo. Tan pronto se hubo liberado de los últimos obstáculos legales a la explotación ilimitada de las personas y de los recursos, el capitalismo entró en crisis y tuvo que aceptar de nuevo, después de 1830, ciertas restricciones, y en particular, la primera legislación sobre las fábricas y la limitación de la jornada de trabajo. La utopía negra de un mercado total y de una economía completamente autónoma con respecto a la sociedad demostraba, tras siglos de preparación en Hobbes, Mandeville, Locke, Kant y Smith y su codificación en el liberalismo clásico, que era de todo punto irrealizable y acarreaba la consecuencia proclamada por los liberales puros y duros como Thomas Malthus: dejemos que los pobres se mueran de hambre, que ya nacerán otros. En su primera tentativa de realización integral, la sociedad mercantil engendró una miseria y una degradación nunca vistas hasta entonces, dejando entrever la amenaza de una guerra civil, pero también llevó al agotamiento de su propia dinámica económica. Desde entonces, el capitalismo solo se desarrolla suspendiendo continuamente su propia lógica y poniendo la economía desencadenada bajo el control del Estado. Ya hemos dicho que la huida hacia adelante del capitalismo, siempre en busca de medios para bloquear la caída de la masa de valor, desembocó, después de la crisis de entreguerras, con el crack del 29 y la Segunda Guerra Mundial, en la democracia fordista. Esta entró definitivamente en crisis a su vez con la revolución microinformática. En el siglo XIX, después de Inglaterra y entre los grandes países, fueron primero Francia y los Estados Unidos, y más tarde Alemania, quienes construyeron un capitalismo industrial. Pero muy pronto otro hecho se hizo evidente. La economía de mercado no es, como quieren hacernos creer incluso hoy, el modelo apropiado que basta con aplicar en cada país para a continuación recoger los frutos. Bien al contrario, cada economía nacional de mercado se sitúa desde el comienzo en el marco de una economía mundial fuertemente determinada por la competencia. Inglaterra mantuvo durante mucho tiempo la ventaja que derivaba de haber sido la primera nación que inundó los mercados mundiales con sus mercancías. Después, el resto de economías nacionales tuvieron que contar con un nivel de productividad establecido por las naciones ya industrializadas. Les era necesario, pues, invertir, antes incluso de poder comenzar a producir, en las infraestructuras y en el capital fijo, que debían estar al mismo nivel que en los países más desarrollados. Dicho de otro modo, estos países tenían que superar un retraso que era mayor cuanto más tarde entraran en la competición. Japón e Italia fueron así los últimos países en lograr entrar en el grupo de cabeza. En el siglo XX se había vuelto imposible implantar el modo de producción capitalista en un país sin que su economía se viera sacudida de inmediato por el flujo de mercancías baratas provenientes de los países ya industrializados. En una situación semejante, la única posibilidad de participar en la modernidad en una posición no completamente subordinada era una autarquía forzada. Un espacio protegido de toda competencia exterior debía permitir el desarrollo de un capitalismo local. Es, en efecto, lo que ocurrió en Rusia, en China y en muchos países de la periferia capitalista. La construcción del socialismo en Rusia no era ni una tentativa, que finalmente habría fracasado, de construir una sociedad emancipada, como afirmaban sus partidarios, ni la loca ambición de realizar una utopía ideológica, como querían creer sus críticos burgueses, ni tampoco una revolución traicionada por la nueva burocracia parasitaria, como proclamaban sus críticos de izquierda. Era sobre todo una modernización tardía, en un país atrasado. La mercancía, el dinero, el valor y el trabajo abstracto no solo no se abolieron en la Rusia socialista, sino que se trató de desarrollarlos hasta los niveles occidentales, suspendiendo el libre mercado. La economía mercantil no había sido superada, sino que tenía que ser dirigida por la política. En Rusia se repitió una especie de acumulación primitiva que implicaba la transformación forzosa de decenas de millones de campesinos en trabajadores de fábrica y la difusión de una mentalidad adaptada al trabajo abstracto. Los recursos de la sociedad se canalizaban hacia la construcción de las infraestructuras y de la industria pesada a un nivel que una economía privada no habría podido alcanzar jamás. El comercio exterior estaba reducido al mínimo, hasta la autarquía, lo que permitió desarrollar en ese enorme país una industria que habría desaparecido al instante de haber tenido que resistir a la competencia mundial. Al principio los éxitos fueron en efecto notables, y en poco tiempo la Unión Soviética se convirtió en la segunda potencia industrial del mundo. Las democracias occidentales se declaraban horrorizadas por los métodos con los que se había alcanzado ese resultado. En realidad, no deberían haber visto en ellos más que un resumen de los horrores de su propio pasado. La atrasada Rusia había repetido en algunos años lo que en el oeste había llevado siglos. Como acabamos de decir, en efecto, el establecimiento de la libre economía de mercado se había llevado a cabo también en Occidente mediante el terrorismo de Estado, los trabajos forzados, el militarismo, la destrucción de las tradiciones, la condena de los campesinos al hambre y la supresión de las libertades individuales. El Occidente llamado libre hubiera debido reconocer en los países del Este el reflejo de sus propios orígenes, aunque ni de un lado ni del otro se quería admitir este hecho. Los éxitos iniciales de la URSS animaron en gran medida a otros países a intentar seguir la misma vía para integrarse con una posición de fuerza en la economía mundial. Tal fue primero el caso de China, mientras que numerosos países del tercer mundo trataban de combinar el enfoque estatista con dosis más o menos elevadas de mercado.
Cuanto más avanzada estaba la evolución del mercado mundial y más atrasados estaban los países en cuestión conforme a los criterios capitalistas, más violentos e incluso delirantes eran los métodos. La ideología socialista no era más que una justificación paradójica para introducir más rápidamente las categorías capitalistas en países en los que éstas estaban en gran medida ausentes. En lugar de emancipar al proletariado, primero había sido preciso crearlo ex nihilo. Pero en la historia del capitalismo occidental, las fases marcadas por una fuerte intervención del Estado se han alternado siempre con fases en las cuales predominaba el mercado puro. En el este no se produjo esta alternancia, y tras haber logrado implantar las industrias básicas, el capitalismo de Estado comenzó a fallar y a quedarse otra vez retrasado con respecto a la evolución económica y tecnológica de Occidente. Sin embargo, la existencia de un vasto mercado protegido, el Comecon, permitía la supervivencia de numerosas industrias que no habrían tenido ninguna oportunidad de triunfar en los mercados mundiales. Esto hacía posible mantener un nivel de vida suficiente para conservar un consenso mínimo. Eso era todo. El socialismo real jamás fue una alternativa a la sociedad mercantil, sino una rama muerta de esa misma sociedad, una nota a pie de página de su historia. En efecto, no podía superar su contradicción de fondo. Aspiraba a regular de manera consciente el automovimiento del valor y del dinero, que es ciego por naturaleza. Se trataba, pues, de una sociedad basada en la mercancía y el valor, que al mismo tiempo había abolido la competencia, que una sociedad mercantil adapta la producción a las necesidades sociales. Esta fue, en última instancia, la causa de todas las insuficiencias de la economía soviética. Una producción que no tenía en cuenta ni la calidad ni las necesidades, una gran dificultad para enviar los recursos allí donde resultaban útiles, un bajo rendimiento del trabajo, etc. Finalmente, la revolución microinformática y la financiarización en Occidente a partir de los años 70 hicieron insuperable el abismo entre el este y el oeste. La economía soviética no lograba seguir en modo alguno tales innovaciones y pronto sintió las consecuencias en el plano de la competición militar con los Estados Unidos. Ya conocemos el resto de la historia. Pero a diferencia de lo que pensaban los vencedores, el hundimiento de los países del este no significó la victoria definitiva del capitalismo occidental. Constituye, bien al contrario, una nueva etapa en la crisis mundial de la sociedad mercantil. Se ha roto otro eslabón más de la cadena. Una economía mundial basada en la competencia produce necesariamente ganadores y perdedores, y la distancia entre ellos se vuelve pronto infranqueable cuando cada nueva invención tecnológica beneficia a aquellos que pueden permitirse incorporarla. Durante el periodo de prosperidad fordista, el crecimiento de los mercados mundiales dio incluso a los países en vías de desarrollo la oportunidad de encontrar algunos nichos para sus productos y de creer así que la recuperación era posible. La crisis que comenzó en los años 60 disipó tales ilusiones. Uno tras otro, una gran cantidad de países volvieron a quedarse rezagados. Por otro lado, y en términos generales, los países que habían apostado por el mercado privado tampoco salieron mejor parados. El problema no es el sistema elegido, y no se puede explicar todo por las consecuencias del colonialismo y los intercambios desiguales. En una economía mundial basada en el valor y la competencia, siempre habrá una mayoría de perdedores. Tras haber aniquilado las esperanzas del tercer mundo, la competencia caníbal había alcanzado, como un fuego que avanza, a los países del este. Pero la esperanza de sus poblaciones de lograr la prosperidad copiando a Occidente se vio muy pronto defraudada. Descubrieron, en efecto, que el capitalismo occidental también hace aguas por todos lados y que no tiene ni la fuerza ni la voluntad de invertir masivamente en sus países ni de acoger sus mercancías o su fuerza de trabajo. Bueno, pues hasta aquí lo que queríamos traeros para la emisión de hoy, que ya ha sido bastante. Volveremos la semana que viene, presumiblemente con una entrevista, así que nada, hasta la próxima, salud. Puedes vestir como un delincuente, ser la sombra que asusta a la gente, indiferente a toda soledad.
puedes amar como